¿Y por qué estamos delante de este módulo de contadores? Pues estamos delante de este módulo de contadores porque vamos a hablar de autoconsumo colectivo. Os vamos a contar todo lo que necesitáis saber. El autoconsumo colectivo es una de las cuestiones más interesantes que hay en la legislación española para que cualquier persona que viva en una población, en un edificio, pueda acogerse a una instalación que esté hasta 5 kilómetros. Este en concreto es nuestro autoconsumo colectivo. Lo hemos montado en la nave de cambio energético y sirve para abastecer a varios de nuestros trabajadores y también nuestras instalaciones que están a cerca de 2 kilómetros de aquí. Pero ojo, no os asustéis con este armario tan grande, porque en realidad este armario solamente es necesario cuando superamos los 50 kilovatios. Aquí tenemos un autoconsumo de 60 kilovatios pico y por lo tanto tenemos que poner medida indirecta siempre que estemos por encima de los 50 kilovatios, y de esta manera el armario sí que es bastante más grande. ¿Y por qué este autoconsumo necesita un contador? Pues precisamente porque es un autoconsumo colectivo. Lo que estamos haciendo es generar energía allí y a través del contador y de la red eléctrica vamos a mandarlo a todos los autoconsumidores. La red eléctrica nos va a prestar gratuitamente su red eléctrica para que podamos conducir nuestra energía hasta los consumos, que en este caso va a ser nuestra oficina en Coria y además la vivienda de muchos de nuestros trabajadores. Y bueno, para seguir con este vídeo de todo lo que se necesita saber sobre el autoconsumo colectivo, vamos a ponernos a la sombra porque vamos a hablar largo y tendido. Vamos para adentro. Y vamos a empezar por el principio, cómo funciona un autoconsumo colectivo, porque realmente es algo que es complicado de entender en algunas ocasiones. Mirad, al final esto va a ser una instalación fotovoltaica. Aquí tenemos los módulos fotovoltaicos, tenemos los inversores que estáis viendo detrás, toda la energía se va a volcar a la red a través del contador que hemos visto y ahora esa energía se va a repartir en función de unos coeficientes de reparto que nosotros le hemos dado a la distribuidora. En este caso hay apuntadas a este autoconsumo colectivo 18 personas, 18 viviendas privadas que son parte de los trabajadores que están en el radio de acción que nos permite el autoconsumo colectivo compartir la energía, que hasta hace nada eran 2 kilómetros y ahora se ha aumentado a 5 kilómetros. Es decir, primer requisito, nosotros podemos compartir esta energía en 5 kilómetros a la redonda, ¿vale? Más allá de eso no podríamos compartir esta energía. Mirad. Ahora, ese coeficiente de reparto, ¿qué hace? Le asigna a cada una de esas viviendas un porcentaje de esta producción. Y luego también tenemos nuestras oficinas que están en Coria, esta nave y la nave de al lado que son también nuestras, y todos estos consumos van a tener un coeficiente de reparto. En este caso son diferentes. Cada uno de los trabajadores tiene un coeficiente de reparto cercano al 2% de la instalación. La oficina, creo recordar que tiene un 16% de reparto, esta nave tendrá un 20% y la nave de abajo un 23%. Estos coeficientes de reparto se pueden además cambiar a lo largo de la vida de la planta y además podríamos hacerlos dinámicos, es decir, que en cada hora del día cada una de estos consumidores tuviera un reparto diferente. Eso en realidad es algo bastante complejo de hacer ahora mismo porque no están las plataformas adecuadas para hacerlo en las distribuidoras, y lo más sensato es hacer un autoconsumo pues con un coeficiente de reparto lo más simétrico posible. Bueno, pues ese coeficiente de reparto lo que significa es que a cada uno de los miembros de este autoconsumo colectivo, cuando esto está produciendo energía, se le reparte en cada cuarto horario, se le reparte el porcentaje que le corresponde. Es decir, si ahora mismo son la 1 de la tarde y esto está produciendo aproximadamente 46 kilovatios, 47, pues vamos a dividir eso en 100 partes y a cada una de esas porcentajes de reparto le vamos a repartir esa energía. Vamos a irnos a números gordos. Imaginaros que fueran 50 kilovatios, imaginaros que tenemos un kilovatio asignado, ¿vale? Un 2%, y tenemos un kilovatio asignado de esta instalación. Si ahora mismo en nuestra vivienda hay consumos por debajo de 1 kilovatio, en nuestra factura no va a aparecer absolutamente nada. Directamente la distribuidora nos descuenta ese kilovatio. Si en nuestra vivienda tenemos consumos por encima de ese kilovatio, es decir, estamos consumiendo 2 kilovatios, van a descontarnos el kilovatio que nos está asignando esta instalación y nos van a cobrar el kilovatio que estamos consumiendo. Pero si además estamos acogidos a compensación o tenemos una batería virtual, lo que vamos a hacer es que si nos sobra energía en esos 15 minutos o en esa hora, lo que vamos a hacer es que esa energía va a acumularse para que la podamos consumir en otro momento a través de la batería virtual o de la compensación. Es decir, un autoconsumo colectivo es como tener instalados los paneles fotovoltaicos en el tejado de nuestra vivienda,
pero en este caso los tenemos instalados en una nave que está a 2, 3, 4 o 5 kilómetros de los consumos. Y esto es muy interesante, pues ¿para quién? Pues sobre todo para personas que no pueden instalar placas solares en el tejado de su vivienda, o como en nuestro caso en la oficina, que está en un edificio de viviendas y no podemos instalar placas solares allí. Con lo cual ahora vamos a obtener un ahorro muy importante en nuestra actividad, que teníamos una factura en torno a 1.000 euros y vamos a ver cómo se reduce sustancialmente mes a mes. Además, a todas estas ventajas tenemos que sumar la economía de escala. No es lo mismo hacer 10 instalaciones individuales que hacer una instalación grande para 10 personas. Es una ventaja económica también, resultando mucho más económico hacer una instalación de autoconsumo colectivo que en realidad hacer instalaciones individualizadas. Sobre todo, repito, para las personas que no tienen la opción de hacerla. Además, el autoconsumo colectivo está lleno de posibilidades. Mirad, por ejemplo, en este autoconsumo que tenemos aquí vamos a añadirle baterías próximamente. ¿Para qué? Pues para aprovechar mejor las horas en las que más cara es la electricidad. En vez de mandar la energía a los consumos en las horas centrales del día, vamos a mandarlas en las horas finales del día, que la energía es mucho más cara y además nuestros usuarios tienen más consumo. De esta manera vamos a rentabilizar mucho más este autoconsumo colectivo. Pero es que no solo eso, mirad, este proyecto puede ampliarse muchísimo. Actualmente tenemos 60 kilovatios pico, pero tenemos la otra nave al lado y podemos llegar a montar hasta 180 kilovatios pico. Con esto podríamos buscar socios de este autoconsumo colectivo, como por ejemplo bares que están en la población, que tienen facturas altísimas de 2.000, 3.000 euros y tienen una imposibilidad tremenda para poner placas solares y reducir esa factura eléctrica. Con este tipo de autoconsumos podemos llevar la energía a aquellos sitios donde se necesita y de esta manera disminuir nuestra dependencia de las grandes comercializadoras y de las eléctricas. Es una de las cuestiones más interesantes del autoconsumo colectivo, poder llevar energía solar a cualquier sitio independientemente de que tenga un tejado o no tenga un tejado. Otra de las grandes posibilidades del autoconsumo colectivo está en las comunidades de vecinos, en las comunidades de propietarios. Una comunidad de vecinos puede montar su autoconsumo colectivo y a través de red eléctrica repartir esa energía entre todos los vecinos, porque la otra cuestión que se podría hacer es tirar instalaciones individuales de cada uno de ellos, llevarlas a sus consumos propios, pero eso puede ser una locura en muchos sitios y además sería muy ineficiente. Haciendo una instalación para todos, haciendo ese coeficiente de reparto en función, por ejemplo, de lo que cada uno necesita o de el dinero que ha puesto en la instalación, se puede llegar a un coeficiente de reparto muy equitativo y que esos vecinos disfruten todos de ese tejado que tienen. Por ejemplo, aquí tenemos un embarrado que es para una comunidad de propietarios de Madrid, en la cual hay 120 vecinos que se van a aprovechar de esta instalación. Como tenemos un módulo de contadores centralizado allí, pues tenemos que poner este contador también con este embarrado de esta manera, precisamente para que encaje en el sitio adecuado. Una comunidad energética viene a ser una asociación de diferentes tipos de consumidores y productores en los cuales hay una complejidad mucho más grande que un autoconsumo colectivo. Por ejemplo, en una comunidad solar puede haber varios autoconsumos colectivos abasteciendo a las personas que pertenecen a esa comunidad solar. Además, también va a haber unos órganos de gobierno de esa comunidad solar y unos órganos de gestión de esa comunidad solar que van a estar repartidos pues dependiendo de cómo esté gestionada, si es una cooperativa, si es una comunidad de bienes, puede ser de diferentes maneras. Pero además no tendría sentido hacer una comunidad energética para un solo autoconsumo colectivo. Una comunidad energética podría manejar varios autoconsumos colectivos, esa energía disponerla entre los socios de la manera que acuerden, pero no solo eso, también podría tener servicios como por ejemplo las cargas de vehículo eléctrico, las instalaciones de aerotermia, instalaciones de calor, es decir, es algo más complejo que puede ser muy interesante, pero desde luego no es un autoconsumo colectivo, que es una cuestión mucho más sencilla de poner en marcha y de llevar a cabo. El autoconsumo colectivo, sin embargo, es mucho más sencillo. Al final estará el propietario o propietarios de una superficie donde se instalan las placas solares y un acuerdo de reparto entre este propietario y los consumidores, y una compensación que se puede dar a veces entre los consumidores y el propietario. Así, por ejemplo, está muy extendido el tema de los alquileres de cubierta. Un conjunto de consumidores le pagan al propietario de la nave por poner sus placas solares en el tejado de este, y de esta manera él obtiene una rentabilidad por su tejado en un negocio que a lo mejor no va a usar nunca, porque por ejemplo a lo mejor tiene un concesionario de vehículos y su consumo eléctrico es muy pequeño. Bueno, pues puede tener una instalación fotovoltaica para él individual y luego puede tener un autoconsumo colectivo para vender esa energía a negocios como por ejemplo bares, peluquerías, casas particulares, es decir, hacer un negocio de su tejado.
Esto es una cuestión que en Cambio Energético estamos llevando a cabo, así que si queréis poner en funcionamiento vuestra cubierta, podéis contar con nosotros para que os generemos este modelo de negocio o que, en el caso de que no queráis asumir riesgos, los asumamos nosotros y os paguemos una compensación por el uso de vuestro tejado y nosotros pongamos esa energía generada en vuestro tejado a disposición de consumidores que estén dispuestos a pagar por ello. Y luego tendríamos la comunidad solar. Cuando hablamos de comunidad solar tenemos que tener en cuenta que no es un término recogido en la normativa fotovoltaica, es un término comercial, pero aún así nos parece un término muy bien traído. Al final, una comunidad solar se está llamando a una empresa como Cambio Energético que adquiere o alquila una cubierta, como por ejemplo puede ser esta o la de un concesionario de Mercedes, por ejemplo, y pone esa cubierta a disposición de autoconsumidores que quieren participar de ese autoconsumo colectivo. Y de esta manera se lo ponemos muy fácil. ¿Quieres participar de la comunidad solar? Bueno, pues simplemente te vendemos la energía producida por la planta solar a un precio mucho más bajo que el del mercado comercial normal y de esta manera todo el mundo obtiene una rentabilidad, el propietario de la cubierta y el que se asocia a ese autoconsumo colectivo que va a obtener energía mucho más barata que en el mercado eléctrico. Bueno, y antes de meternos con cuánto ahorramos cada uno de los miembros de este autoconsumo colectivo, vamos a dejar claro algunas cuestiones sobre cómo funcionar en un autoconsumo colectivo. Todas esas cosas que nos preguntáis siempre y que vamos a responder con una serie de preguntas frecuentes. Así que vamos con ello. ¿Quién puede beneficiarse de un autoconsumo colectivo? Cualquier persona que esté a 5 kilómetros y que llegue a un acuerdo con el propietario de la cubierta donde están estos paneles va a poder acogerse a ese autoconsumo colectivo. Este acuerdo puede ser de múltiples maneras, siempre puede haber una compensación entre el autoconsumidor y el propietario de la cubierta y esa compensación pues puede ser una compensación económica, puede ser un pago por consumo de energía o cualquiera de las fórmulas que se les ocurra a estos dos usuarios. ¿Qué pasa si soy propietario de una cubierta y quiero aprovechar esta cubierta para ponerla en autoconsumo colectivo y poder beneficiarme precisamente de la venta de esta energía? Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que tienes que tener suficiente cubierta para poner esa energía y que sea rentable. Para ello más o menos se estima que tienen que ser entre 70 y 120 kilovatios pico como mínimo, ¿vale? Para que esa producción de energía sea un precio competitivo y puedas sacarle dinero. Y para esto vas a necesitar una superficie mínima de 400 metros cuadrados y una orientación, pues cuanto mejor sea la orientación más producirá, etcétera. Si directamente quieres explotar tú ese negocio de la producción de energía, también podemos nosotros montarte todo el negocio, montarte la instalación, legalizarla y darte toda la cobertura para que puedas facturar a tus clientes esa energía producida o de la manera que quieras hacerlo. Otra pregunta que nos hacen mucho es cómo un autoconsumidor consume energía de una instalación que está hasta 5 kilómetros. Bueno, no hace falta tirar un cable, creo que esto lo hemos dejado claro. Va a ser a través de la red eléctrica la que vamos a usar para llevar la energía de ese autoconsumo colectivo hacia las viviendas o empresas que se adscriban a ese autoconsumo colectivo. Y va a ser la distribuidora la que va a echar la cuenta de cuánto hemos consumido de ese autoconsumo colectivo aplicando los coeficientes de reparto. ¿Puedo cambiar el porcentaje de reparto una vez que está firmado el acuerdo de reparto? Sí, sin ningún problema, siempre que te pongas de acuerdo con el resto de autoconsumidores. De hecho, es algo muy normal que pasa cotidianamente, porque al final, si hay 100 personas adscritas a un autoconsumo colectivo y una de esas personas, por ejemplo, cambia de domicilio, pues va a dejar de adscribirse a ese autoconsumo colectivo porque ya no lo va a poder disfrutar. Ese coeficiente de reparto, pues, o bien se le asigna a otra persona o bien se vuelve a repartir entre el resto de autoconsumidores. Lo mismo ocurriría si un participante se da de baja en el autoconsumo colectivo. Automáticamente los coeficientes de reparto se corregirían y a cada uno de los autoconsumidores pues le correspondería un poquito más de esa energía que antes se repartía a esa persona que se ha retirado del autoconsumo colectivo. Y bueno, ¿cómo voy a saber yo lo que está produciendo mis placas solares que están en aquel tejado a 2 kilómetros de mi vivienda? Bueno, pues lo puedo saber viendo la factura eléctrica en la que vamos a tener recogido exactamente cuánto ha producido esa instalación que tengo a tantos kilómetros de mi vivienda. Pero lo más interesante sería tener también una aplicación específica para recoger esto. Ya disponemos de aplicaciones que van a relacionar nuestro porcentaje de reparto con la producción del inversor fotovoltaico y además con nuestro consumo, con lo cual vamos a tener en una misma gráfica nuestro autoconsumo y nuestro consumo, y de esta manera vamos a poder optimizar mucho mejor nuestros consumos, de tal manera que metamos los consumos en la campana de producción fotovoltaica. ¿Puedo tener una batería virtual o una batería física en mi autoconsumo colectivo? Bueno, pues sí, la batería virtual se van a poder adscribir todos los autoconsumidores. Pueden tener batería virtual o pueden tener compensación normal, por ejemplo, si están en una tarifa regulada, que no van a poder tener batería virtual.
Por otro lado, también estos autoconsumidores pueden tener una batería en el propio autoconsumo, van a poder tener una batería de tal manera que la producción fotovoltaica se guarde en esa batería y se saque en las horas que más rentabilidad le podamos ganar a esa producción fotovoltaica. ¿Son muy complicados los trámites para acogerse a un autoconsumo colectivo o para montar un autoconsumo colectivo? Bueno, pues en estos podemos decir que la cosa ha evolucionado muchísimo. Mirad, hace 4 años cuando montamos el primer autoconsumo colectivo, que fue en Zaragoza y era uno de los proyectos más importantes sobre autoconsumo colectivo en España, tardamos 2 años en legalizar esa instalación de autoconsumo. Ahora mismo, con la experiencia que llevamos acumulada en esta gestión de autoconsumos colectivos y en las legalizaciones, estamos legalizando instalaciones de autoconsumo de manera muy rápida. Las distribuidoras han puesto las pilas, las comercializadoras han puesto las pilas y las empresas profesionales como Cambio Energético, que hemos aprendido durante todo este tiempo, estamos haciendo las cosas mucho más rápido en el tema de autoconsumo colectivo. Y es que fijaros, se ha cambiado la cosa que en las últimas instalaciones estamos yéndonos a un plazo entre la firma del contrato y la compensación a los usuarios entre 4 y 6 meses, lo cual es ya un tiempo muy razonable, casi el mismo tiempo que puede llevar un autoconsumo particular de cierto tamaño. Otra pregunta que nos hacen mucho es cuál es el número mínimo de autoconsumidores para acogerse a un autoconsumo colectivo. La pregunta es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla y son dos autoconsumidores, que incluso uno de ellos puede ser el mismo propietario de la cubierta o el mismo usuario de esa cubierta donde se instala la instalación fotovoltaica. El caso más sencillo, aunque quizá no sea el más usual, sería el de una vivienda que tiene su propio tejado y que está a 3 kilómetros de un edificio que está en el casco urbano y que no tiene posibilidad de montar su propio autoconsumo. Ahí podríamos montar un autoconsumo colectivo en la vivienda que está a las afueras y autoconsumir esa energía también en el casco urbano. Sí que hay que saber que para hacer un autoconsumo colectivo tenemos que montar un módulo de contadores y esto puede ser algo que encarezca esa instalación original para compartir en 2 viviendas, pero en muchos casos va a resultar interesante. Eso sí, lo que nos encontramos normalmente son agrupaciones de usuarios bastante más grandes. Pueden ser desde un colectivo de usuarios que están en un barrio histórico y están buscando una cubierta en un polígono industrial para poder tener energía solar, o miembros de una asociación de un polígono industrial que no tienen suficiente cubierta para satisfacer sus consumos y deciden instalar una planta fotovoltaica colectiva para satisfacer los consumos de esas industrias que están adscritas al autoconsumo colectivo. Las casuísticas son muchísimas y muchas más que va a haber en el futuro, porque esto es un tema que está ahora mismo empezando. ¿Puedo participar en un autoconsumo colectivo si ya tengo un autoconsumo individual? Pues sí, además eso es una cosa que pasa bastante. Al final, un autoconsumo individual puede no satisfacer toda la demanda energética de una industria o de una vivienda, por lo que adscribirte también a un autoconsumo colectivo va a ser interesante. ¿Y qué pasa si no soy el propietario de mi negocio y quiero adscribirme a un autoconsumo colectivo que está en un polígono industrial, por ejemplo? O si no soy el propietario de la vivienda y estoy de alquiler. Bueno, pues no pasa nada, simplemente te puedes adscribir a ese autoconsumo colectivo y cuando te vayas de ese local simplemente pues anulas esa suscripción y se acabó. Vas a poder disponer de ese autoconsumo colectivo el tiempo que quieras. Y otra pregunta súper importante: si nos hemos puesto de acuerdo entre varios usuarios y hemos comprado una instalación fotovoltaica, la hemos instalado en la cubierta de un tercero, ¿qué pasa si abandono ese autoconsumo colectivo? ¿Qué puedo hacer con esa parte que tengo en ese autoconsumo colectivo? Pues muy sencillo, podrías vendérsela a otra persona interesada en ese autoconsumo colectivo. Además, teniendo en cuenta los precios de la energía que van al alza constantemente, seguramente puedas incluso venderlo más caro de lo que lo compraste en un inicio. Y otra cuestión, que esta no nos la preguntan, pero la digo yo porque creo que es realmente muy importante. Mirad, la capacidad de acceso y conexión a la red eléctrica es limitada. Es decir, si tienes una nave industrial y estás pensando en hacer algo de autoconsumo colectivo, quizá hoy tengas acceso y conexión a la red eléctrica. Tenemos que hacer unos trámites para ver si ese acceso y conexión existe en el sitio donde estás. Pero ojo, porque según avance el tiempo, esa capacidad de acceso va a ir limitándose cuantos más autoconsumos colectivos se conecten. Así que no lo dejes para mañana, es mi recomendación. Y bueno, vamos con la pregunta del final: ¿cuánto se ahorra cada miembro del autoconsumo colectivo? Y para responder la pregunta final de cuánto se ahorra con el autoconsumo colectivo, nada más mejor que verlo con el ejemplo real de Cambio Energético de este autoconsumo colectivo que tenemos instalado. Mirad, vamos a ver cuánto se ahorra cada usuario por cada kilovatio pico que tiene asignado. Y la respuesta se responde de una manera muy sencilla y por las cuentas de la vieja, vamos a decirlo así. Vamos a ver, un kilovatio pico, según la orientación que tenemos allí en la nave, produce 1490 kilovatios hora anuales. Es decir, tiene 1490 horas solares pico, ¿vale? Entonces, por cada kilovatio tenemos 1490 kilovatios hora producidos. ¿Cuánto consume, cuánto va a ahorrar cada usuario por ese kilovatio pico? Dependiendo de a cuánto pague la electricidad. Vamos a poner una media de 14 céntimos
por kilovatio consumido, si se lo pagaras a la comercializadora normal. Esta es una cuenta muy normal y que se hace en el autoconsumo individual, igual que en el colectivo, ¿vale? Bien, pues multiplicamos por 0,14 y tendríamos 208 euros de ahorro anual solamente en energía activa. Pero es que a esto hay que sumar el impuesto eléctrico, que vamos a multiplicarlo por, vamos a añadirle un 4,95%, que sería el impuesto eléctrico. Nos quedaríamos en 219 euros y a esto le añadiríamos el IVA, porque los usuarios finales pagan un 21% de IVA, como ya sabéis. Y aquí tendríamos un ahorro con IVA de 265 euros anuales por cada kilovatio pico. Teniendo en cuenta que el autoconsumo colectivo es una instalación más grande y que la instalación de un autoconsumo, cuanto más grande es, más económico sale el kilovatio pico, al final por cada kilovatio pico vamos a tener 265 euros de ahorro. Si por ejemplo tuviéramos asignado 5 kilovatios, pues tendríamos un ahorro de 1.325 euros al año. Ojo, esto es en el caso de que autoconsumiéramos toda esa energía. Si no la estamos autoconsumiendo, tendríamos que ver también qué estamos mandando a compensación y cuánto nos pagan por esa compensación. Así que nada, esta es la manera sencilla de calcular, grosso modo, ¿vale? Grosso modo, cuánto se ahorra con un autoconsumo colectivo. Cuántos kilovatios picos te corresponden por tu coeficiente de reparto multiplicado por la producción que se espera de esos kilovatios picos y por el número de años también que vas a tener ese autoconsumo asignado. Y esa es la manera de calcular el ahorro de una manera muy sencilla. Al final el coeficiente de reparto viene a ser como comprar, entre comillas, unos paneles solares. Si te corresponde, en este caso me parece que se corresponde a un 2%, corresponde a un kilovatio pico. Es decir, un usuario tendría 2 paneles solares en esa nave que está allí en el polígono industrial. Y ya está, tan sencillo como eso, tendrías 2 paneles a tu disposición para disfrutarlos en tu vivienda. Y bueno, con esto todo lo que os queríamos contar sobre los autoconsumos colectivos. Seguramente se nos han quedado muchas cosas en el tintero, os esperamos en los comentarios e intentaremos responder en los próximos vídeos o en nuestras redes sociales. Así que nada, con esto, hasta el siguiente vídeo.